Venimos esta noche a proponerles una revolución, nada más y nada menos que eso, una revolución que va a ser trascendental para la historia de la humanidad. La idea de esta revolución, el portavoz, el estandarte, el abanderado es el doctor Luis Alberto Machado, que nos visita hoy, nacido en Caracas en 1932 y hombre en el que confluyen dos personalidades singulares, o por lo menos dos facetas de una personalidad que, si bien no son opuestas, acaso podríamos considerarlas más bien complementarias. Se caracterizan de una parte por la actuación pública, un componente tradicional de hombre ligado a la historia reciente de su país, y de la otra, un componente que tiene mucho más que ver con la mera función intelectual, algo que podríamos denominar, como ha hecho alguno de sus críticos, aunque parece que el término no es del todo de su gusto, como una asceta. El doctor Luis Alberto Machado, del que iremos hablando a lo largo de esta conversación, es autor de este libro polémico que lleva por título La revolución de la inteligencia. Es un libro publicado en 1975 por Seix Barral, del que van vendidos alrededor de 300.000 ejemplares en diversos países hispanoamericanos y que ahora ha sido presentado en España. Doctor Machado, muchísimas gracias por venir a explicarnos un poco esas teorías suyas tan apasionantes acerca de que es posible realizar una revolución de la inteligencia. ¿Qué revolución es esa? Hace unos años, hace ya 9 años, yo comencé a buscar una fórmula que me permitiera pensar mejor. Yo para entonces creía, como el 99% de la humanidad, que la inteligencia era algo que se heredaba, que era algo que estaba determinado por factores genéticos y que no se podía modificar, que una persona nacía inteligente o torpe y que era así por toda su vida. Creía igualmente que la evolución de la historia era fruto de un cambio en el cerebro humano. Creía también que las mujeres estaban hechas por la naturaleza para el sentimiento, pero no para el pensamiento. Y no hay duda de que la historia misma me lo hacía ver así, como a todos. No hay mujeres que se puedan comparar a Miguel Ángel, a Beethoven, a Einstein. Esto es una demostración de la historia. Yo creía que las razas eran diferentes por razones genéticas. Yo creía que una persona madura en edad tenía una capacidad intelectual mucho menor que la de un joven. Pero a medida que me fui adentrando en esa fórmula que buscaba para poder pensar mejor, empecé a darme cuenta progresivamente de que todos aquellos postulados que yo tenía y que prácticamente mantiene todavía el 99% de la humanidad eran absoluta y totalmente falsos. Encontré, y así me lo demostraron, los científicos que cada vez en mayor número se ocupan de este asunto, que la inteligencia no está determinada fundamentalmente por factores hereditarios en una persona normal. Mire, hasta hace unos 30 años, todos los científicos pensaban que el genio era un hombre excepcional, un hombre que había nacido genio, que era distinto a usted y a mí y a todas las personas que nos escuchan. Todos creían que era la herencia, los genes lo que determinaban una cosa u otra. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los científicos se han atrevido a hurgar en el misterio del genio, han ido adentrándose en él y han llegado a la conclusión, la mayor parte de ellos ya, de que el genio es un ser normal, un ser como usted y como yo, que ha encontrado algunas fórmulas, algunos mecanismos, algunos sistemas que le han permitido pensar mejor. Por otra parte, cuando usted empieza a ver y a leer sobre los textos que se van escribiendo sobre este asunto, usted se da cuenta de que cada vez son más los científicos, ya forman una mayoría abrumadora
que piensan que la inteligencia es fruto del ambiente, que es fruto de la educación, que todo al fin y al cabo se hace a lo largo de la vida. En este sentido, yo tengo algunos textos acá, muy cortos ellos, que si usted me permite, podría leer. Bueno, con mucho gusto. De científicos muy notables en el mundo. Hay uno que dice así: en el momento de la concepción, la capacidad intelectual de todos los individuos es análoga. La experiencia de la vida y el medio sociocultural, al influir en las funciones biológicas y psicológicas, son los factores que hacen a los seres humanos muy diferentes entre sí. Este es un texto de un autor muy conocido en las personas que estudian estos asuntos, llamado Pasamanik, que ha escrito en los Estados Unidos. Otro, llamado Hearst: los hombres sin cultura, es decir, sin formación ninguna, serían monstruosidades con algunos instintos útiles, pocos sentimientos identificables y ninguna inteligencia. Quiere decir que para este autor es la cultura, es la formación, es el ambiente, es la educación la que lo hace todo. Otro, llamado Harlow: el pensar no se desarrolla espontáneamente como expresión de capacidades innatas, sino que es el resultado final de un largo proceso de aprendizaje. Todos estos textos están tomados de un libro publicado por un eminente científico español, el doctor Rodríguez Delgado, que ha hecho experiencias de una importancia universal sobre este asunto. Y él tiene un texto tan concluyente como estos otros que recoge en su libro. He querido limitarme a estos por estar recogidos justamente en un libro escrito por un español. Las funciones de órganos tales como el corazón están determinadas genéticamente. Esos órganos están preparados para comenzar a funcionar desde el momento del nacimiento. No dependen de los estímulos ambientales y no requieren aprendizaje. Las actividades mentales tienen características exactamente contrarias, y el desarrollo del sustrato funcional de la mente depende esencialmente de factores extragenéticos. Fíjese usted que estos textos científicos son absolutamente concluyentes. Y hay otro, el último que voy a citar sobre este asunto, de un hombre que escribió un libro que en los Estados Unidos ha circulado más o menos 8 o 10 millones de ejemplares y que ni siquiera ha sido traducido al castellano, que dice así: la interpretación genética del talento y la inteligencia es un mito, sostenido por una casi increíble colección de folclore. Es un chiste cruel, pero no es divertido cuando usted toma en cuenta que su hijo es la víctima. Esto ya está prácticamente demostrado a nivel científico, que es el factor externo, el factor ambiental, el aprendizaje, la educación, sobre todo la que comienza en los brazos mismos de las madres, lo que determina la inteligencia de un ser humano. Entonces, si esto es cierto, si esto es así, entonces quiere decir que la inteligencia es algo que se puede aprender, algo que se puede enseñar. Nunca antes a nadie, hasta hace unos años para acá, se le había ocurrido tal cosa, hasta el punto de que toda la educación, todo el sistema educativo del mundo, a lo largo de toda la historia, se basa en que pueden ser enseñadas normas de conducta, conocimientos, información, pero que es absolutamente imposible enseñar inteligencia. En este sentido, fíjese usted, se nos han dado peces, pero no se nos ha enseñado a pescar.
y eso sí, a lo largo de toda la historia. De modo que, doctor, no se nace inteligente, sino que el inteligente se hace. Exactamente. Aquel dicho que al fin y al cabo viene recogido en todas las lenguas en una forma u otra, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga, es absolutamente falso. Es Salamanca la que le da todo a un ser humano normal. Por supuesto, es evidente que hay seres que nacen por razones genéticas anormales. Pero ¿estos cuántos son? La ciencia nos dice que prácticamente corresponden a un 1,5% de la humanidad y que los que por otra parte nacen anormales, débiles mentales, por traumas en el momento del embarazo o del parto, constituyen otro tanto, es decir, un 3%. Evidentemente hay factores también como la alimentación que influyen de una manera muy importante en la inteligencia de una persona, en la capacidad de su cerebro. Pero fíjese qué extraordinario es esto. Como motivo de esperanza, sobre todo para los pueblos más deprimidos del mundo, y concretamente para los pueblos de América Latina. Se nos decía hasta hace poco que prácticamente teníamos una generación perdida, porque había hombres cuyas madres en el momento del embarazo estaban absolutamente desnutridas, y hombres que cuando niños, en el momento de su más tierna infancia, no habían podido ser alimentados suficientemente, y que por tanto sus células cerebrales no estaban suficientemente constituidas, y que estos hombres estaban destinados a ser débiles mentales toda la vida, y que la generación que estaba naciendo actualmente estaba deprimida, estaba absolutamente impedida de lograr el grado de inteligencia de otros países de la Tierra. Pues investigaciones realizadas en los últimos meses, esto es algo de los últimos 6 meses en la Universidad de Boston, se ha demostrado que es muy cierto que la alimentación de la madre influye en el niño y que la alimentación del niño en su más tierna infancia influye en su potencialidad de inteligencia, pero que es igualmente cierto que esto no es un proceso irreversible. Se han tomado ratas a las cuales se les ha sometido a experiencias en este sentido y determinan que si no están bien alimentadas ellas o su madre, realmente son débiles mentales en cuanto a ratas, pero que dándoles la alimentación adecuada posteriormente se emparejan con las que han sido siempre normales. Esto, sobre todo para nuestros pueblos hispanoamericanos y para todas las zonas deprimidas del mundo, significa un gran aliento de esperanza que la ciencia hoy pone en nuestras manos. Y en este orden de la investigación científica, volviendo a citar al doctor Rodríguez Delgado, fíjese que él ha hecho experiencias realmente extraordinarias, conjuntamente con otros científicos, especialmente norteamericanos, que determinan lo siguiente. Se ha creído siempre que es la bioquímica de las neuronas, la composición bioquímica de las células cerebrales, la que determina la inteligencia de una persona. Pero se ha descubierto que es justamente al revés. Que la inteligencia cambia la composición bioquímica de las células. Y que si usted hace experiencias, por ejemplo, con ratas a las cuales priva de los sentidos, de la vista y del oído, es decir, que esas ratas no se enriquecen con ninguna cultura, con ninguna experiencia para ellos, con ningún aprendizaje, la composición bioquímica de las células de esas ratas es distinta a las que tenían anteriormente y las de unas ratas normales. Fíjese usted la importancia radical que tienen estas investigaciones científicas y cómo nos abren un mundo de esperanza y un mundo verdaderamente grandioso. Porque si eso es así, y este es el planteamiento fundamental de mi libro, yo cuando digo la inteligencia no se hereda, es algo que depende del ambiente y de la cultura, realmente estoy diciendo algo tal vez nuevo para el público en general y sobre todo para nuestro mundo hispano. Hay libros en los Estados Unidos, lo repito, que se han vendido 8 o 10 millones de ejemplares que han sido bestsellers, que no se han traducido en nuestra lengua, pero ya eso ha venido tomando campo en otros países de la Tierra. Cuando digo que la inteligencia se puede aprender, se puede enseñar, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Hay 200, 300 libros que yo conozca que vienen a decir lo mismo. Y aquí le traje un libro, que este es uno más, que se llama La inteligencia puede ser enseñada,
Intelligence Can Be Taught, de un profesor eminente de la Universidad de Berkeley, Arthur Wimbe, publicado por Editorial Newton, una de las editoriales más prestigiosas de los Estados Unidos. Este es uno de los libros que se han publicado sobre esto. Es impactante en cuanto al título: la inteligencia puede ser enseñada, pero evidentemente no es el único. Ahora, si esto es así, si esto es una realidad que ya está comprobada, que una persona puede aprender a ser inteligente, entonces mi planteamiento es este. Yo he sido convencido de esto por otros, por los científicos que han estudiado este asunto. Como le dije, yo comencé a buscar simplemente una fórmula que me permitiera a mí pensar mejor. Yo no sabía en ese entonces que lo que al fin y al cabo estaba buscando era una fórmula cuyo esquema recojo en el libro, que me permitía ser más inteligente. Yo no sabía entonces qué es lo que estaba buscando, pero ahora sí lo sé. Entonces hay que empezar a pensar que los famosos cocientes de inteligencia son una reliquia del pasado. Mire, en cuanto a algo estable, sí. Antes se creía, hasta hace 20 años, que eran algo uniforme a lo largo de la vida. Hoy se sabe, sobre todo con motivo de unas investigaciones hechas por la institución Fels de los Estados Unidos, Fels Research Institution, que el cociente intelectual es algo que cambia en un sentido u en otro, hacia arriba o hacia abajo, que es algo que puede ser sujeto a cambios de acuerdo con el aprendizaje que se tenga. Con el adiestramiento. Con el adiestramiento adecuado para ello. E inclusive, fíjese usted, que hoy hay ya muchas universidades del mundo donde se ha comprobado ya en experiencias concretas que esto es posible, que una persona pueda aprender a ser inteligente. Ya esto no es algo que sea necesario someterlo a experimentación, a estudio de ver si es posible que una gente pueda aprender a ser inteligente o no. Esto es algo que ya está definitivamente comprobado. Y para los hombres de ciencia que me estén escuchando, simplemente quiero citar, tengo aquí también los nombres de los profesores que se ocupan determinantemente de este asunto de estas universidades, pero voy a citar simplemente los nombres de las universidades. En la Universidad de Chicago, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California, en el Colegio de Medicina Albert Einstein, en la Academia Militar de West Point, en la Universidad de Illinois, en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad de Johns Hopkins, en el Departamento de Personal de la Universidad de la ciudad de Tulsa. Inclusive hay experiencias radicales sobre este asunto. Aquí se demuestra de una manera palpable y clara que lo que hay que hacer es ir y verlo. En Israel también hay progresos evidentes en este orden. En Buenos Aires, por ejemplo, un profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires tomó un grupo de alumnos de nivel absolutamente mediocre, de diferentes facultades, lo sometió a estudio, a clases de inteligencia durante simplemente 9 meses, durante un curso académico, y al año siguiente el 85% de esos muchachos llegó a formar parte de los primeros de su clase, simplemente con un curso inclusive hasta con principios elementales. Esto es una realidad. Y para terminar este grupo de citas, también con un autor famoso en España, quiero leerles lo que dice el doctor José Luis Pinillos sobre el particular. En cierto sentido, pues, la psicología actual pretende que la gente aprenda a ser más inteligente. ¿Es eso posible? Los numerosos libros y trabajos de investigación que se publican hoy sobre el tema de la creatividad sugieren una respuesta positiva a tal cuestión. Es cierto que se puede enseñar a ser más inteligente. ¿Y cómo? Esto dice un ilustre profesor de la Universidad de Madrid. ¿Cómo? Permítame tratar de explicárselo en pocas palabras. Mire, se han dado muchas definiciones de lo que es inteligencia, pero si usted las estudia todas ellas, ve que se concretan en lo siguiente. El pensamiento no es otra cosa que la facultad que tiene un hombre, igual que una computadora, para relacionar las ideas, para engarzar una idea con otra. Al fin y al cabo, un inventor en el plano de la ciencia lo que hace es simplemente
descubrir una relación distinta posible que él organiza, cambia de sitios las cosas. Por ejemplo, fíjese usted, la gran revolución que representaron Copérnico, Newton, Galileo en el mundo, pudo haberse hecho muchos siglos antes. En la escuela de Alejandría, un siglo antes de Cristo, ya se tenían los mismos conocimientos que ellos tuvieron, que les permitieron llegar a su nueva concepción. Lo que tuvieron que hacer fue enfocar las cosas de una manera distinta, ver las cosas desde otro punto de vista. Otro ejemplo, Einstein no utilizó otros conocimientos que los que ya tenían los científicos en sus manos desde 60 años antes para formular su concepción grandiosa de la relatividad. Lo que él hizo fue cambiar de sitio las cosas, engarzarlas, relacionarlas de una manera distinta. Y fíjese usted que al fin y al cabo, vamos a poner el ejemplo de la música. La música no es más que relacionar 7 notas, y no son nada más que 7 notas. Y toda la teoría de la música no es otra cosa que enseñarle al que estudia música cómo relacionar esas 7 notas de distintas maneras. Pues pensar no es sino eso, relacionar un pensamiento con otro. Y cuanto más capacidad tiene usted para pensar, cuanto más relaciones puede usted formular, cuanto desde más puntos de vista usted pueda ver la cosa que se le presenta a estudio. Entonces, si esto es pensar, la inteligencia es la facultad que le permite a usted relacionar orgánicamente, relacionar con facilidad. Entonces una persona, cuanto más inteligente será, cuanto más facilidad tenga para relacionar los conceptos que tiene y cuanto más relaciones pueda realizar, cuanto más engarces pueda hacer. Entonces para esto, la manera de enseñar inteligencia podemos formularla en principios sencillos. Es lo siguiente, aunque evidentemente nada en la vida es sencillo, pero nada tampoco es complicado al extremo que no pueda ser comprendido por un ser humano. Al fin y al cabo, todo problema, por complicado que sea, siempre se reduce a varios problemas sencillos relacionados entre sí en un todo armónico. Entonces se trata de darle a la gente una suerte de sistema, una suerte de método a través del cual se pueda tener una manera de relacionar las cosas más fácilmente, que se pueda relacionar una cosa con el mayor número de cosas posibles, con otras cosas posibles, engarzarlo de todas las formas posibles. Y como todo está relacionado con todo, lo que hay es que simplemente buscar las formas de relacionarlo de acuerdo con un sistema mental. Entonces, si usted logra que a través del aprendizaje, que a través de la constancia, a través de la práctica, del ejercicio, usted logra que todo eso llegue a formar parte de su propio subconsciente y que eso surja en usted, en su mente de una manera espontánea, igual que cuando usted aprende a conducir un coche, llega el momento que usted lo hace prácticamente de una forma automática. Si usted logra tener dentro de sí estos sistemas de coordinar sus pensamientos, de tal forma que cuando usted piense en algo, ya lo relaciona automáticamente y rapidísimamente, como una computadora rapidísima que es el cerebro, entonces usted logrará evidentemente tener una inteligencia mayor. Inclusive hay científicos, psicólogos que llegan a la siguiente conclusión, que es muy importante. En el mundo no existen torpes e inteligentes, existen rápidos y tardos. Toda cosa puede ser entendida por cualquier ser humano si se le da suficiente tiempo. Lo que sucede evidentemente es lo siguiente, que hay personas que necesitan tal vez 200 años para entender algo. Entonces es lo mismo que si no tuviera la capacidad para entenderlo. Entonces se trata, mediante el método, de acortarles ese proceso y permitir que puedan pensar con más facilidad y más rápidamente y por ende con más inteligencia. Darles velocidad. Exactamente. Es un problema de este orden sin que lleguemos a pensar que las personas que razonan no con velocidad sean menos inteligentes que otros. Por supuesto que no. Cada quien tiene su proceso. Además aquí hay factores de otro orden, de emociones, de voluntad, de todo tipo que al fin y al cabo se conjugan en toda acción humana. Pero fíjense en esto.
si es cierto que se puede aprender a ser inteligente y esto ya está demostrado, entonces el planteamiento es este. Bueno, entonces, esto no puede quedar simplemente en manos de un grupo de científicos, en manos de los centros de investigación y estudio, en manos de las universidades del mundo. No, esto tiene que ir al gran público. Esto tiene que ir a la opinión pública. Tiene que ir a las personas que oyen este programa para que tomen conciencia sobre el particular y así se genere todo un movimiento en todos los países del mundo para realizar estos programas cuanto antes. Al fin y al cabo, el ideal, lo que tenemos que pretender es lo siguiente, que los gobiernos del mundo, a través del UNESCO, por ejemplo, tomen esto en sus manos y lo lleven adelante. Que en coordinación todos los gobiernos del mundo nombren las comisiones que sean necesarias y se aboquen al planteamiento de esto como lo más fundamental de la humanidad actualmente, para elaborar los programas concretos sobre este asunto, porque es distinto cómo se le enseña inteligencia a un niño de 5 años que a un niño de 8 o un adulto de 20. Evidentemente hay que hacer los programas diferentes para unos y para otros, igual que se hizo con las nuevas matemáticas, cuando se elucubró la teoría de conjuntos, se pensó que era la mejor manera de llevarlo a los educandos. Entonces se nombraron comisiones de científicos, de pedagogos, de psicólogos, de técnicos de comunicación social, para que buscaran cuál era la mejor manera de enseñar esto. Enseñando inteligencia llegaríamos entonces a producir, según usted sostiene su libro, una generación de sabios, de genios. Exactamente, una generación de genios como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Y por eso yo digo que lo que tenemos entre manos, si esto se lleva a efecto a todos los niveles de la enseñanza, es nada más ni nada menos que la revolución más importante de la historia. Porque si se me admite, al menos como hipótesis por las personas que nos están escuchando, que se puede aprender a ser inteligente, yo les ruego a todos que simplemente me acompañen en este pensamiento. Si nosotros comenzamos clases de inteligencia a partir de mañana, en un país determinado, en un solo país, vamos a suponerlo así, y que esas clases de inteligencia en la primaria, en la secundaria y en la universidad, partimos de la base que se me admite, al menos como hipótesis, de que una persona pueda aprender a ser inteligente. Vamos a suponer entonces que damos a todos los niveles, a todos los educandos, clases de inteligencia. Así como se reciben clases de matemáticas, de historia, que los niños en las escuelas reciban clases también de inteligencia. En 30 años, en ese país, ¿qué habría pasado en este supuesto? Vamos a suponer que ese país fuera Bélgica. Bélgica tendría en 30 años, y supongamos evidentemente que solamente esto se hubiera realizado en Bélgica y que fuera de los otros países no se supiera lo que en Bélgica se estaba haciendo. Pero en 30 años, ¿qué pasa? Bélgica tendría, digamos, 25 millones de habitantes, pero en este supuesto, si se me admiten las premisas, Bélgica sería la primera potencia del mundo. Evidentemente, porque Bélgica tendría una generación de genios. Ahora, si esto no lo hacemos, evidentemente en un solo país, si no lo hacemos en todos los países del mundo, ¿qué pasa? Que en 30 años tendríamos 2.000 millones de hombres de una inteligencia excepcional, de una inteligencia, como usted dice, propia de un genio, mucho más allá de la de cualquiera de los genios que hoy asombran a la humanidad. Porque, fijémonos en lo siguiente, un genio, al fin y al cabo, dentro de toda esta concepción, no es sino un hombre normal que ha aprendido a ser inteligente, pero lo ha aprendido de una manera espontánea, autodidácticamente, igual que yo puedo aprender mañana a tocar piano por oído, igual que Rubinstein pudo haber aprendido también piano por oído, y muchas facilidades podría haber tenido para ello, pero Rubinstein, por oído, nunca hubiera llegado al dar un concierto en el Teatro de la Ópera de Madrid, ni en el Liceo de Barcelona, ni en el Carnegie Hall de Nueva York. Así no hubiera llegado nunca a lo que Rubinstein llegó. Tuvo que hacerlo por método,
por sistema. Entonces, si Einstein hubiera aprendido inteligencia, no como la aprendió, digámoslo así, como música por oído, sino lo hubiera aprendido por método, por sistema, Einstein hubiera sido muchísimo más inteligente de lo que fue. Entonces el planteamiento es este, de que usted y yo y cualquiera puede ser tan inteligente como Einstein con un método, un sistema adecuado. Y si esto lo hacemos no solamente en minorías, no solamente unos pocos, sino lo hacemos a lo largo de todo el mundo y de todos los niveles, lograremos, como usted dice, o como usted recogió la frase de mi libro, lograremos una generación de genios. Pero una pregunta, digamos, de las polémicas que surgen inmediatamente es, ¿al mundo le conviene tener 3.500 millones de genios? ¿Ese mundo será un mundo habitable, un mundo posible? ¿Será un mundo mejor o será un mundo peor? Es de sumo interés lo que usted plantea y esa es una de las preguntas polémicas que sugiere este tema, que sugiere infinitud de preguntas y bien se puede estar polemizando sobre todos estos asuntos por horas de horas de horas y espero que se polemice sobre este tema en las casas de los que nos estén escuchando. Mire, yo personalmente he llegado a la conclusión definitiva de que ese tendrá que ser un mundo mejor, porque evidentemente los que quieran el mal, vamos a llamarlos, para resumir, los malos, tendrán una inteligencia mayor, pero los buenos también. Y entonces, en el peor de los casos, habría un equilibrio igual que el actual. Los malos hoy son compensados por los buenos, vamos a llamarlo así en esos términos. Y se trataría simplemente de lo siguiente, de que así estamos, por ejemplo, ahora en una planta baja, y todos subimos, la humanidad entera sube hasta el 10º piso. La relación entre nosotros sigue siendo la misma, pero todos estamos más arriba. Este planteamiento, por otra parte, no significa, ni mucho menos, que esta inteligencia pueda lograrse con facilidad, porque requiere, como todo lo que vale la pena en la vida, trabajo arduo y sacrificio y constancia, ni significa, por otra parte, que todos vayamos a ser iguales. Evidentemente no. Así como no hay una hoja igual a otra, no hay un ser humano igual a otra. El hombre no es solamente inteligencia, no es solamente cerebro, son muchos factores. Si yo tengo buena salud, yo no puedo tener la misma inteligencia que si tengo mala salud. Si yo tengo hambre, no puedo tener la misma inteligencia que si estoy con mi apetito satisfecho y bien nutrido. Así toda la vida influye en todos los actos de la vida. Entonces, evidentemente, nunca seremos iguales, sobre todo por un factor esencial, que es la voluntad. Unos estarán dispuestos a hacer los sacrificios necesarios y otros no estarán dispuestos. Entonces nunca seremos iguales porque cuando todos seamos más geniales, cuando todos podamos ser genios, habrá unos que sean súper genios entonces, pero la humanidad irá progresando así sucesivamente. Pero evidentemente, yo creo que no solamente por esa razón de equilibrio que habría, que en ningún caso sería peor que el equilibrio que existe actualmente, yo creo que ese sería un mundo habitable, sino que creo que sería un mundo mejor por dos razones. Primero, porque la inteligencia actual del hombre ha creado unos problemas tales que la propia inteligencia no está en capacidad de resolver. Es necesario, imprescindible, una mayor inteligencia colectiva para resolver esos mismos problemas que la propia inteligencia del hombre ha creado. Pero evidentemente un mundo de genios es un mundo donde todos los problemas se resuelven antes, porque la ciencia avanzará de una manera prodigiosa. La cura contra el cáncer se encontrará más fácil y así todos los progresos científicos se acelerarán de una manera extraordinaria. Pero además hay otra razón, si me perdona, que un mundo más inteligente se dará cuenta de que lo más inteligente que se puede hacer es hacer las cosas con un sentido de humanidad y buscando fundamentalmente el interés radical de todos. Y esto es lo más inteligente y un mundo más inteligente se dará cuenta de esto. Acuérdense de aquella frase, si los pícaros supieran de las ventajas que existen en ser hombre de bien, serían hombres de bien por picardía. Por inteligencia llegaremos a la conclusión de que lo mejor es actuar de la mejor manera posible. Pero esa conclusión puede ser también tomada a la inversa y sobre todo pensando un poco con una cierta proyección política. Una generación de genios al servicio de cierto tipo de ideologías podría ser nefasta para el mundo, ¿no? Sí, evidentemente que sí,
Pero pienso que así como en lo individual hay una compensación y que los genios malignos son compensados por los otros y por el mundo en general, evidentemente yo creo que también las ideologías en ese orden que vayan contra los derechos de la persona humana como tales serán compensadas primeramente por la naturaleza misma, por el hombre mismo. Yo creo que algo que vaya en contra de la dignidad del hombre podrá tener éxitos, pero siempre serán transitorios. A la larga el hombre siempre se impone, a la larga la verdad siempre triunfa. Claro que por supuesto, evidentemente, la respuesta a esta pregunta que usted tan interesantemente formula, evidentemente se responde de acuerdo con una concepción previa que se tenga de la vida y del hombre. Yo personalmente creo en el destino humano, creo en el ser humano, creo en la vida, creo en el futuro, veo el destino del hombre con esperanza y evidentemente esto influye en mi pensamiento para darle esta respuesta concreta sobre este tema. Y no hay duda de que si partiera la base de no creer en el hombre, de no creer en el ser humano, de ver la historia con pesimismo, de creer que el mundo cada vez está peor, evidentemente lo que habría que lograr es no solamente evitar todo que vaya a favor de la inteligencia, sino todo lo contrario. Habría más bien que embrutecer a los seres humanos, llevarlos a un estado de salvajismo primitivo, pensando que así estaríamos más felices. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el mundo, inclusive, cada vez es mejor. Hoy se dice, hay dos terceras partes de la humanidad pasan hambre. Esto es cierto. Pero hace 100 años, 9/10 partes de la humanidad pasaban hambre. Y yo creo que el mundo que estamos haciendo, con todos sus defectos, con todos sus problemas de todo orden, en todo sentido, que son muy, muy grandes, y la ciencia y la técnica nos han traído problemas gravísimos, yo creo que el saldo es infinitamente positivo. Yo creo que estamos viviendo en un mundo muchísimo mejor que cualquier otro mundo del pasado. Creo que estamos viviendo en este momento el momento crucial de la humanidad. Creo que estamos viviendo, no evidentemente en el mejor de los mundos posibles. Yo no tengo un optimismo panglosiano absurdo, no, pero es que los hechos nos van demostrando, creo yo, que con altibajos, evidentemente con retrocesos, la humanidad siempre ha ido progresando y progresando. Yo debo seguir tratando de extraer del doctor Machado el mayor caudal posible de ideas para que nuestros espectadores estén ilustrados sobre este complejo intento de revolución de la inteligencia. Yo debo preguntarle muchas cosas más. Por ejemplo, ¿qué pasa con la revolución de la inteligencia en la mujer a la que usted aludió al principio de la conversación? La mujer está ahora enfrentándose a una serie de revoluciones que estaban muy retrasadas en su historia. Esta debe de ser una de las más inmediatas, debe tener un carácter prioritario. ¿Cree usted que realmente la revolución de la inteligencia debe ser la primera revolución femenina? Fíjese que usted plantea algo de una importancia extraordinaria y para mí una de las demostraciones más cabales del hecho de que la inteligencia es algo que se puede aprender y que se puede transformar en un ser humano. A lo largo de la historia se creyó que la mujer, como lo decía yo al principio, no estaba hecha para el pensamiento, sino para el sentimiento. Y se nos aducía que no había mujeres que hubieran destacado en la ciencia ni en las artes, al igual que los hombres. A lo más se pensaba en Catalina de Rusia, en las Medici, en Isabel la Católica, en Isabel de Inglaterra, que habían destacado en la política, pero se decía que eran mujeres excepcionales y que quizás la política llevaba un factor de intriga fundamental y quizás se le asignaba este éxito más a la capacidad de intriga que supuestamente pudieran tener las mujeres que a la inteligencia propiamente dicha, aunque evidentemente tenían todos que reconocer que habían sido mujeres excepcionales en la historia. Y así fue transitando el mundo con este pensamiento y así se conformó la sociedad hasta este siglo. Y evidentemente las mujeres nunca dieron de sí en el orden de pensamiento lo que siempre pudieron dar, lo que siempre tenían dentro de sí. Porque si partiéramos de la base y aceptáramos la hipótesis de que la inteligencia se debe a factores genéticos, que es la herencia lo que determina la inteligencia de un ser humano, que es la naturaleza la que lo determina, entonces tendríamos que concluir en que si esto es así, los genes
en los últimos años se volvieron locos y empezaron a producir mujeres inteligentes como no lo habían producido a lo largo de toda la historia. Esto para mí es una demostración cabal, absoluta, porque hoy en día las mujeres nos demuestran de una manera evidente que son tan inteligentes como los hombres, que tienen exactamente la misma capacidad que puede tener un hombre, y hoy se destacan como alumnos, como profesores en la universidad, y hoy hay mujeres biólogos, químicos, matemáticos, directores de orquesta, pintores, en igualdad con los hombres. Inclusive se prevé que en el futuro sean más las mujeres profesionales que los hombres. Entonces, evidentemente se trataba de un factor de índole cultural, de un factor de enseñanza, de un factor de ambiente. Se creía que las mujeres no podían dar de sí más en el orden del pensamiento, que eso era para nosotros los hombres. Las mujeres procedían en consecuencia, toda la sociedad está conformada dentro de esa tesis y las mujeres no podían dar más. Hoy las mujeres saben lo que pueden y cada vez darán más. Pero fíjense además que la importancia de las mujeres en esto es crucial, es fundamental. Esa revolución de la inteligencia a la que yo me he referido y que puse el ejemplo de la escuela, donde ha de comenzar es en la familia, es en el seno de la familia. Los padres en el futuro habrán de aprender cómo enseñar la inteligencia a sus hijos desde el momento mismo de nacer. Es más, cómo influir en la inteligencia de sus hijos desde el momento mismo de la concepción. Y habrá que enseñar también a los enseñantes. Por supuesto, es un proceso de una complejidad extraordinaria, pero tenemos que comenzarlo y tenemos que comenzarlo pronto. Pero fíjense que la importancia que tiene la mujer en esta revolución es sustancial. Yo llego a pensar que esta revolución de la inteligencia, que pienso y estoy convencido de una manera absoluta, que será la revolución más importante de la historia, está fundamentalmente en brazos de la madre. Porque es allí, es según el tratamiento que se le dé a un hijo, lo que determina fundamentalmente su inteligencia futura y todo su quehacer posterior. Hasta ahora, a lo largo de la historia, que se había creído que la inteligencia no se podía modificar, que se tenía una actitud de resignación, una actitud conservadora, pesimista realmente ante la potencialidad del hombre, porque hoy esta es una doctrina, una teoría, una concepción que pone en las manos del hombre su propio destino y su propio desarrollo. Es algo que nos hace luchar contra la naturaleza y vencerla y dominarla. Y al fin y al cabo nosotros progresamos y la civilización no es otra cosa que el dominio del hombre sobre la naturaleza, aplicando y siendo obediente al mandato bíblico, someter la tierra. Pues hasta ahora estamos resignados, es una actitud de brazos cruzados. Hoy sabemos que se puede formar la inteligencia y tenemos que formarla. Es algo entonces de optimismo, de esperanza, de fe. Fíjese usted, por ejemplo, si una madre tiene dos hijos, uno al cual considera inteligente por las calificaciones que obtiene en la escuela y por otros datos que van acopiándose en el seno del hogar, y tiene otro al cual considera más bien torpe. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido hasta ahora en el mundo? Que esa madre trata al inteligente como inteligente y al torpe como torpe. ¿Cuál es el resultado? Que este tratamiento hace que el inteligente sea más inteligente y que el torpe sea más torpe. Ahora, si esa madre parte de estas nuevas concepciones y piensa que sus dos hijos pueden ser igualmente inteligentes, que si son normales y pueden llegar a alcanzar la genialidad, esa madre los trata como tales, los estimula como tales, les exige como tales, y aunque fuera solamente por eso, aunque fuera nada más que por el hecho de tratar a ese hijo supuestamente torpe como que es una persona potencialmente capaz de llegar a alcanzar los más altos estadios en este orden, aunque fuera solamente por eso, ya ese hijo sería más inteligente. ¿Quién es este profeta de la revolución de la inteligencia? Dijimos ya que su nombre es Luis Alberto Machado, nació en Caracas el 21 de enero de 1932, está casado con Milagros Sanz de Machado, tiene varios hijos, Luis Alberto, Milagros, Mercedes, Enrique, María, Margarita. Obtuvo el título de abogado en la Universidad Central de Madrid en 1957, se graduó en el Instituto Social León XIII, en el Instituto Central de Cultura Religiosa Superior de Madrid.
Ha sido profesor de Sociología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y es autor de numerosas obras, entre ellas La actual situación económica del país, El pueblo de Dios en marcha, Una nueva generación, articulista en numerosos diarios. Hay un libro de versos que acaba de aparecer en América y que todavía es inédito en España, Canto a la materia. Pero en esa vertiente de su vida de hombre público de la que hablábamos al principio, como miembro del Partido Social Cristiano COPEI de Venezuela desde el año 51, ha sido subsecretario nacional de Doctrina, consejero nacional, miembro del Comité Nacional, director general del Ministerio de Agricultura y Cría, jefe de la misión venezolana ante la primera Conferencia Internacional del Café, ministro encargado del Despacho de Agricultura, miembro del directorio del Banco Central, numerosas cosas más y acaso las más importantes de ellas con el cargo de diputado, los años en que ha estado al lado del presidente Caldera como secretario general de la Presidencia de la República. Terminado el mandato del presidente Caldera, se ha ofrecido oficial y oficiosamente al doctor Machado su candidatura, su posible candidatura para la presidencia de la República, y el doctor Machado, que lleva varios años apasionado con esta idea de la revolución de la inteligencia, se ha apartado de la política y ha empezado esta especie de viaje de buena voluntad por los países hispanoamericanos, tratando de captar voluntades y de animarnos a que seamos precisamente nosotros, los hispanos, los pueblos de nuestra estirpe, los que acometamos una revolución que acaso más a nosotros que a nadie nos importa. Y en ese sentido, yo quiero agradecer al doctor Machado que haya sido tan gentil en venir aquí a ser nuestro invitado hoy para contarnos sus ideas, y yo le invito a que les haga ahora una invitación también personal de su parte para que de alguna manera ustedes y nosotros podamos contribuir a ayudarle en esta idea. Efectivamente, yo pensé que lo mejor que podía hacer por esta idea era alejarme de la vida política activa, porque si seguía en ella, la iba a matizar, la iba a impregnar de una parcialidad política y que muchos me iban a apoyar por razones políticas y muchos me iban a adversar por las mismas razones. Y entonces, evidentemente, en mi país tenía alguna perspectiva de algún futuro político promisor en alguna forma, y renuncié a ello porque pensé, en primer lugar, que no podía dañar esta idea en ninguna forma, y además que esto era mucho más importante que cualquier otra cosa que se me pudiese ofrecer. Entonces me dije, bueno, yo estoy convencido de que la inteligencia se puede aprender, entonces esto no se puede quedar en las universidades, en los gabinetes de estudio, esto tiene que ir al mundo, esto tiene que ir a la opinión pública, y tenemos que lograr que esto se realice fundamentalmente en nuestro mundo hispano. Creo que nosotros no tenemos alternativa, y hay otros pueblos del mundo que han avanzado fundamentalmente en esto. Nosotros no nos podemos quedar atrás en esta carrera. Entonces pensé en ir por toda América. He estado en Argentina, he estado en México hasta ahora, y ahora vengo a España para llevar esta idea que se discuta a todos los niveles, que se discute en la opinión pública, que se discute en las universidades. Quiero ir a los colegios científicos, al colegio de psicólogos, quiero discutir esto como lo he hecho en México, en Argentina, en mi país, en las universidades, en diálogos que son muy fructíferos, donde participen biólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, educadores, sociólogos, hombres de las más diversas especialidades para discutir sobre este asunto. Mi propósito es el que esto llegue a tomarse conciencia de esta realidad en nuestro mundo y que esto lleve también para el resto del universo el sello de nuestra estirpe. Yo no creo que somos superiores a ningún otro pueblo de la tierra, pero tampoco creo que seamos inferiores. Somos distintos, pero debemos tener orgullo de nuestra condición, de ser lo que somos, y debemos mantener nuestra identidad. Entonces, si esto se va a realizar en el mundo de todos modos, porque yo no es que soy el propagador de que esto se haga, porque esto se va a hacer de una manera u otra. Lo único que yo pretendo es acelerarlo, y acelerarlo fundamentalmente en nuestros países, que esto al fin y al cabo se realice en el mundo porque seamos nosotros quienes lo propongamos, que este sea el aporte de nuestro mundo hispano al mundo actual,
que esta sea nuestra fundamental aportación al destino de la historia. Y yo pienso, al fin y al cabo, que en estos viajes que estoy haciendo y hablando en programas tan importantísimos como este al público, estoy logrando el cometido que me he propuesto. Al fin y al cabo, como dijo Saint-Exupéry, hacer don de la cultura es hacer don de la sed. Lo demás, todo lo demás, vendrá como consecuencia. Y nosotros en esto, lo que tenemos que hacer es ponernos al frente de este movimiento, al frente de esta gran revolución mundial, comenzar a andar pensando que tenemos que hacer camino y que haremos camino al andar. La bandera de esta nueva revolución está en marcha, la bandera que acaba de esgrimir aquí, de ondear ante ustedes el doctor Luis Alberto Machado. Ahora a ustedes les toca tomar partido y seguir adelante. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias.